Mi alma te bendice, Dios amado. ¿De qué manera, mis hermanos, entró el pecado en el mundo? Supuestamente por una manzana, la cual el enemigo engañó a Eva, y Eva indujo a Adán. La Biblia no dice que fue por una manzana. La desobediencia. La desobediencia. La desobediencia. Pastor, es que si Eva no hubiese obedecido, el pecado no hubiese entrado, por eso dije así. No, como no dice una manzana, un fruto, una desobediencia, sea la fruta que sea. Entonces, el hecho es que el hombre, como vimos en la clase pasada, fue creado a imagen y semejanza de Dios y Dios lo creó perfecto. Ahora viene y entra el pecado. ¿Qué es el pecado? Simple. Todo lo que sea transgresión a Dios es pecado. Anote eso. Transgresión a la ley de Dios es pecado. Y no hay pecado chiquito ni pecado grande. Todo lo que es transgresión a la ley de Dios es pecado. Mi alma te bendice, Dios del cielo. Mi alma te da la gloria. Tengan a mano su Biblia, porque siempre es bueno buscar la Biblia, lo que estudiamos para el Señor. Entonces, el pecado es todo lo que es transgresión. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se entendió eso? ¿Me escucha, mis hermanos? Amén, amén. Sí, pastor, lo estamos escuchando. Excelente. Todo lo que infringe la ley de Dios es pecado. Entonces, en la Biblia, ¿qué otro significado se le da al pecado? Errar el blanco, o sea, no alcanzar el estándar de Dios. La rebelión es pecado. La iniquidad es pecado. ¿Dónde tuvo origen el pecado? El pecado no comenzó en la tierra. El pecado comenzó en el cielo. Veamos lo que nos dice Isaías 14, 12 y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí nació el pecado. Ahora, ¿cuándo el pecado nació en la humanidad? Por la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Esto está en Génesis 3, del 1 al 6. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ese fue el mandato. No tocar, segurito. No tocar ese fruto. Bien. Nosotros tenemos que tener una vocación por saber cada día más de la Biblia, por entender la voz del Espíritu Santo. Adelante.
Pastor, yo tengo una inquietud. ¿Quién fue en verdad que desobedeció? ¿Adán y Eva o Eva? Porque para mí fue Adán, porque Eva no era la que tenía los mandamientos, sino más bien Adán. Los dos desobedecieron porque de una u otra manera hubo una declaración directa a Adán, pero usted puede estar segura que Adán en algún momento le dio a Eva las instrucciones de lo que Dios había dicho. Porque fíjese que si solamente hubiese desobedecido a Adán, Eva hubiese quedado libre de culpa, pero a los dos le dieron su castigo. O sea que los dos Pastor, fallaron. pastor. Sí. Sí, porque en realidad hubo complicidad. Porque si uno de los dos dice que no, pero los dos estuvieron de acuerdo, en realidad. Como No dicen, sé, tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la. por eso se habla en un crimen de autor intelectual y el autor que ejecuta el crimen. Entonces, tome la idea. El pecado se origina en el cielo y se da por primera vez en la tierra con Adán y Eva. Es importante para nosotros la consecuencia del pecado. Pastores que me escuchan, pastoras, misioneros, hombres y mujeres de Dios. Importante. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La primera consecuencia del pecado es la separación de Dios. Y eso es algo que tenemos que meditarlo. La consecuencia del pecado, la primera consecuencia es la separación de Dios. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. La primera consecuencia del pecado, la separación de Dios. Por eso, nosotros como cristianos, mis amados hermanos, la primera consecuencia del pecado es la separación de Dios. Por eso cuando el hombre le falla a Dios, la primera sensación que llega es esa sensación como de, de vacío existencial, como de un desierto. Cuando el hombre tiene comunión con Dios, aunque tenga desafíos, aunque tenga persecuciones, aunque sienta la opresión espiritual, pero en su adentro hay como una especie de fortaleza. Hay una fortaleza que le llena de paz. Y la complicación es ahí mismo al frente. Por esa comunión con el Espíritu Santo hace que se sienta una fortaleza, que uno se sienta completo. Pero cuando llega el pecado, hay una sensación de vacío, una sensación de vacío existencial, que hace que el hombre sienta como un desierto. Dice el salmista en una ocasión, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Isaías 59:2, primera consecuencia, la separación. Pero también tenemos la consecuencia de la muerte física y la muerte espiritual. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Hay una muerte espiritual y una muerte física. Pero también otra consecuencia del pecado es la corrupción del corazón del hombre. Jeremías 17:9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El pecado hace que el corazón del hombre se endurezca. Cuando el hombre tiene comunión con Dios, es sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, es sensible a las instrucciones, de la Biblia. Pero cuando el hombre persiste en el pecado, su corazón se va endureciendo y llega un momento que el consejo ya no le hace nada. Pues mire, cuando el hombre, por ejemplo, tiene comunión con Dios, tiene reverencia por la palabra, es humilde ante el consejo, es humilde cuando recibe un consejo, cuando está, por ejemplo, en el culto y se predica la palabra, la recibe con reverencia, con respeto. Pero cuando el hombre comienza a fallarle a Dios, aunque permanezca en la iglesia, se va volviendo rebelde y ya no hay consejo de pastores, de nadie, porque el pecado endurece el corazón. El pecado hace que el hombre se haga sabio en su propia sabiduría. Ahora bien, hay una realidad. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí es que viene la grandeza de lo que Jesús en la cruz. Ya no se trata de lo que aquel hizo o no hizo, sino que todos pecamos. ¿Y dónde está lo grande de Jesús? Que nadie puede justificarse a sí mismo por las obras. Tenemos que darle gracias a Jesús porque lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Nadie puede justificarse a sí mismo por la obra. Es decir, todos pecamos. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Aunque el hombre se arrepienta y haga buenas obras, no podía justificarse. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, o sea que la justicia del hombre es trapo de inmundicia. O sea que el hombre no tiene forma de justificarse a sí mismo, no importa la obra que haga. El hombre es justificado con la justicia de Cristo. De ahí la insistencia de Satanás de crear religiones falsas donde se menosprecia el trabajo de Cristo, donde se menosprecia la obra de Jesús en la cruz. Le dice Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no creer en la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por la obra de la ley o por la fe en Cristo Jesús? ¿Cuál fue la doctrina engañosa que Satanás introdujo en esa iglesia? Que la justificación era por obra. Y la Biblia enseña que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, es por fe. Lo que pasa es que una vez que estamos justificados por la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos lleva a dar los frutos del Espíritu. Pero no es que dando los frutos del Espíritu somos salvos. Somos salvos por la justicia de Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, ya que estamos justificados, tenemos que dar fruto digno de justicia, digno de arrepentimiento. Pero lo primero que pasó fue la justificación por fe en Cristo Jesús, no fue en las obras. Porque si a eso vamos, dice la Biblia, que hay impíos que hacen obra de justo. Hay personas que no son cristianos y hacen obra de justicia, obra conforme a la verdad.
obra conforme a la misericordia de Dios. Y por eso no son salvos. Solamente somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y esa parte, téngala presente porque hay mucho engaño, mucha doctrina falsa que menosprecian el trabajo de Cristo en la cruz. Por ejemplo, los mormones menosprecian totalmente a Jesús. La Iglesia Católica quiere poner a María como intercesora, más que a Jesús. Y quiere poner la confesión ante un hombre como la forma de redimir los pecados. Y el único que es intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. La única sangre que quita el pecado del mundo es la sangre de Cristo. Entonces, el pecado nos separa de Dios y el hombre no tiene forma con su propia justicia de quitarse del pecado. Ahora bien, ¿cuál es la única solución al pecado? La única solución, lo único que reconcilia a Dios con el mundo, Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, la salvación es por fe. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la manifestación del amor de Dios, que Cristo murió por nosotros. Mi alma, esa es la solución al pecado, Cristo Jesús. Jesús es el único camino para ser perdonado y reconciliado por Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, único Salvador, único Redentor. Cualquier otra teoría, doctrina, dogma es falso, diabólico, satánico, infernal. Ahora bien, hablemos del perdón y la limpieza del pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que en Cristo Jesús, hay limpieza de pecado. Y todo eso Jesús lo hizo con su sangre. La sangre de Cristo es una sangre maravillosa. Hablemos entonces un poquito más de la sangre de Cristo. Mi alma te bendice, Dios del cielo. Hablemos de la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
La sangre de Cristo trae redención. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La redención es cuando una persona está cautivo y se paga un precio para que sea liberado. En este caso, Cristo pagó nuestra libertad a precio de sangre. O sea, Cristo con su sangre compró nuestra libertad. Nosotros éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Cristo derramó su sangre en la cruz y nos compró para Dios. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que nosotros teníamos una muerte espiritual y una condena a una muerte física si seguíamos de espalda a Dios. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que lo que nos hacía estar de espalda a Dios era nuestra manera de vivir. Ahora en Cristo Jesús tenemos que cuidar cómo andamos. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado de cómo andamos. Porque esa manera de vivir que seguíamos conforme la corriente de este mundo era la que nos hacía caminar de espalda a Dios. Ahora, en Cristo Jesús, tenemos que caminar como hijos de luz en toda vuestra manera de vivir, en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados a precio de sangre de esa manera de vivir conforme al mundo. Pero también en la sangre de Cristo hay limpieza de pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aunque nuestros pecados sean como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo nos limpia de todo pecado. Eso lo hace Jesús. Cristo nos limpia de todo pecado. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero también la sangre de Cristo nos da la justificación. La justificación es el acto mediante el cual un culpable es librado de culpa. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sobre nosotros pesaba una condena. El alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Y como todos pecamos, todos estamos condenados a la muerte. Y esa condena solamente podíamos pagarla con nuestra vida. Pero vino Jesús y dio su vida en lugar de la de nosotros. Y Él con su vida pagó por nosotros. En esa
justicia es que somos salvos, no en la nuestra. En la nuestra somos condenados. Somos salvos en la justicia de Cristo. O sea que toda la obra la hizo Cristo en la cruz. Por eso Él merece toda la gloria y toda la honra. Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único que da la puerta de entrada a la salvación es Jesús, porque Él fue el que hizo en la cruz la obra de justificación. Pero también la sangre de Cristo nos trae santificación. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es Jesús, es decir, que Cristo nos redime del pecado, nos trae la justificación, pero también nos santifica para Dios con su sangre. También en la sangre de Cristo tenemos salvación. Isaías 51:5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mis brazos pone su esperanza. Dice aquí, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, se refiere a Jesús. Pero también Jesús con su sangre nos trae intercesión. Hebreos 12:14. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, que Jesús intercede por nosotros. Pero también Jesús con su sangre nos da entrada al lugar santísimo. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes de Jesús, antes de esa obra redentora, al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahora usted y yo, lleno de humildad, de arrepentimiento, lleno de agradecimiento, podemos entrar al lugar santísimo, es decir, oh Padre, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Siempre seamos agradecidos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Siempre estemos honrando ese sacrificio, esa honra. Mi alma bendice el nombre de Dios. Oh, gloria a Dios. Santo sea tu nombre, Señor amado. Ok. Salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Es decir, que el perdón de pecado demanda de nosotros algo. ¿Y qué requiere? Un arrepentimiento sincero. Requiere confesión y requiere fe en Jesucristo. La sangre de Jesús se rocía en nosotros cuando tenemos fe en Él, fe en la obra que Él hizo en la cruz, cuando confesamos nuestros pecados y cuando nos arrepentimos sinceramente. Arrepentimiento significa apartarse. Cuando una persona sigue un camino y entiende que ese camino no le conviene y se arrepiente, lo que hace es que se aparte. Esa es la acción de arrepentimiento. Entonces, anoten eso. ¿Qué requiere el perdón de pecado? Fe en Jesucristo, confesión y también requiere arrepentimiento sincero, porque Dios no puede ser burlado. Bien. Ahora hablemos de cómo vencer el pecado en la vida diaria. La vida diaria se caracteriza por llevarnos o inducirnos constantemente al pecado.
Porque recuerden que la Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Y también enseña que Satanás engaña al mundo entero. O sea, que hay un sistema que predomina en el mundo que camina de espalda a Dios. Usted como hombre de Dios va a un supermercado a comprar alimentos y se encuentra ahí con una serie de exhibiciones de damas que incitan a la carnalidad, a la sensualidad. O sea, desde que usted sale de su casa, usted se envuelve en un mundo, que por toda parte lo induce al pecado. Bien, entonces, ya estamos en Cristo Jesús y ciertamente en nuestro anhelo es no pecar. Es el anhelo del hombre que está en esta, pero hay una lucha constante. Dice Pablo, el bien que quiero no hago y el mal que aborrezco, eso es lo que hago. Entonces, la Biblia, así como nos enseña que a través de la sangre de Cristo somos libres del pecado, también nos enseña los medios para vencer el pecado. Lo primero es la guianza del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Eso es lo primero. Usted no tiene manera de mantenerse fiel a Dios si no se llena del Espíritu Santo. Para vencer el pecado hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Mi alma te bendice, Dios. Eso es lo primero. Porque el hombre en su propio deseo no puede agradar a Dios. A veces el hombre de Dios le llora a Dios porque no quiere pecar, pero es que uno no tiene fuerza. Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay una sentencia a la carne, que es un caso perdido. La carne ni se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, que no puede. Porque es que la naturaleza de la carne es contraria a los mandatos de Dios. El cristiano es lo que ora. No hay forma de usted mantenerse en pie en este camino si no ora. Hay que orar, hay que clamar, hay que sacar momento en la madrugada, cerca del mediodía, en la tarde temprano, en la noche, para orar, para clamar y mantener siempre en nuestra mente una meditación de una cita bíblica, una alabanza. Es la única forma de que podamos mantenernos en santidad y en pureza delante de Dios. ¿Cómo también podemos vencer el pecado en la vida diaria? La palabra de Dios. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene que fluir en nuestra mente, en nuestros corazones y recordarnos siempre la promesa de Dios, la voluntad de Dios, que nuestra conciencia sea sensible a recibir el consejo santo. Cuando viene el instinto de fallarle a Dios y esa conciencia está fresca en el Espíritu Santo, viene esa administración de lo que dice la palabra de Dios. Hay momentos que llega la tentación como algo inofensivo, que parece que no, pero llega la palabra de Dios ministrada por el Espíritu Santo y nos hace sentir que hay peligro en eso, que no está la voluntad de Dios. O sea que cuando somos guiados por el Espíritu, hay una administración constante en la palabra. Cuando el hombre comienza a desobedecer a Dios, su conciencia también se endurece y no fluye la palabra de Dios. Entonces, para vencer el pecado en nuestra vida diaria, lo primero es
llenarnos del Espíritu Santo. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firme. Es con la fuerza de Cristo que vencemos, no con la nuestra. Lo segundo, para vencer el pecado en la vida diaria es la palabra de Dios. Tercero, oración constante. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que orar. Hay que sujetar los deseos de la carne en oración. Hay que orar hasta que se haga un hábito. Hay que orar hasta que sea un deleite. Si sentimos la oración como una carga, como algo incómodo, ahí es que más debemos de orar. Si no podemos orar una hora, tenemos que intentarlo hasta que logremos orar una hora. Y después 1 hora y 15 minutos. Y después 1 hora y media. Hay que orar hasta que llegue el momento que la oración sea un deleite. Que cuando estemos en el trabajo deseemos llegar a la casa corriendo para bañarnos, estar fresquecito y ponernos en oración. Hay que orar hasta que llegue ese momento que deseemos llegar a la iglesia 1 hora antes, solamente para estar de rodillas 1 hora antes del culto. Hay que orar para que en cada espacio de tiempo que tengamos libre llegue ese deseo de orar. Si estamos en la casa y ya hemos hecho lo que hacer del hogar y nos quedan libres 2 horas, que sintamos ese deseo de orar. Hay que orar porque es la única forma de llenarnos del Espíritu Santo. Es la manera más práctica de estar en comunión con Dios. Por ejemplo, en una pareja de esposos que se aman, que se quieren, con el tiempo comienzan a dejar de tener comunicación, comienzan a dejar de salir y sienten como que el amor ha disminuido. Hay muchas parejas que llega un momento que creen que ya no se quieren y se ponen de acuerdo y se van de viaje, piden vacaciones de los trabajos, se van de viaje, por ejemplo, por 15 días. Y cuando duran esos 15 días interactuando, comunicándose, compartiendo, sienten que el amor se reactiva. Y de allá para acá llegan contentos, llegan alegres y sienten que el amor se reactivó. Y el amor siempre estuvo ahí. No fue que el amor menguó. Lo que pasa es que el amor hay que ejercitarlo. Entonces, así mismo, nosotros le llevamos el evangelio, estamos llenos de un primer amor, un deseo ardiente por leer la palabra, un deseo ardiente por estar en los cultos temprano, un deseo ardiente por disfrutar cada parte del culto sin estar desesperado. Pero llega un momento que comenzamos a perder esa comunión, oramos menos, no leemos la palabra, faltamos con frecuencia al culto y pensamos que ya nuestro amor por Dios ha disminuido y no ha sido así. Lo que pasa es que el amor, después que nace, hay que ejercitarlo para que se mantenga fuerte. Hay que ejercitarlo para que se mantenga fresco, para que se mantenga vivo. Mi alma bendice la gloria de Dios. El amor se ejercita con el acompañamiento, con la cercanía. Cuando hay una etapa de descuido espiritual, como que ya no sentimos esa pasión por compartir con el Espíritu Santo. Y esa pasión no va a nacer si no comenzamos a ejercitarla. Por eso tenemos que orar a que no sintamos orar. Tenemos que hacer el esfuerzo de ir temprano al culto, a que no sintamos de ir al culto. Porque entonces, si oramos solamente cuando lo sintamos, nunca lo vamos a hacer, porque la carne nunca quiere. La carne nunca quiere orar. Y es por eso que tenemos que comenzar a ejercitar esa comunión, a orar, leer la palabra, estar temprano en los servicios, apoyar la obra misionera. Y usted verá como poco a poco se va entonces activando ese primer amor.
Porque necesitamos esas tres cosas para vencer el pecado. Necesitamos primero ser llenos del Espíritu Santo. Segundo, meditar constantemente en la palabra de Dios. Y tercero, oración constante. No podremos vencer el pecado, las tentaciones del día a día, por el tiempo que tenemos en el Evangelio, por el cargo que ocupamos en la iglesia, en la obra del Señor. Vamos a vencer la tentación del pecado si estamos en comunión con Dios, si estamos en comunión con el Espíritu Santo. Mi alma bendice la gloria de Dios. Otra disposición para vencer el pecado Amén. en la vida diaria es con el apoyo de nuestros hermanos. Nuestros hermanos también ejercen una función importante en eso. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Crea que su oración puede mucho. Ore por sus hermanos. Cuando usted ve a un hermano en una falta, no lo condene, no lo ataque, no lo enfrente. Ore por él y dele un amor espiritual, dele acompañamiento, dele seguimiento. Porque aquí el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Aunque se van a perder mucho, porque los perdidos serán como la arena del mar, esa no es la voluntad de Dios. Entonces nosotros, mientras estemos aquí, luchemos por nuestra salvación y también luchemos por la salvación de los otros. Tome el propósito por sus hermanos, haga ayuno, haga oraciones, haga sacrificio para que Dios llene a su hermano. Mire, una de las oraciones más fuertes cuando hacemos propósito para que Cristo nazca en nuestros hermanos. Isaías 66:8. Escuche esto. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Sabe qué pasó aquí? Que por la oración, en un día, una nación nació de nuevo. Usted puede hacer ayuno y oración en el Espíritu para que su hermano nazca espiritualmente hablando en un día. Es una oración poderosa. Cuando usted es su hermano descarriado, que usted se propone en Dios ayunar y orar en el Espíritu para que en un día su hermano nazca de nuevo. La cita bíblica, pero en una ocasión Pablo oraba para que Cristo sea formado en sus hermanos. O sea que usted puede orar por sus hermanos para que Cristo sea formado en ellos. ¿De modo que? ¿Cómo vencemos el pecado de la vida diaria? Llenura del Espíritu Santo, meditación en la palabra de Dios, oración y el acompañamiento y la oración de los unos por los otros. Como aplicación práctica acerca del pecado, nos hacemos la siguiente pregunta para responderle en oración. ¿Estoy reconociendo mi pecado delante de Dios? Recuerde que sin confesión de pecado no hay perdón de pecado. Tenemos que confesarlo delante de Dios y con nuestra boca declararlo. Lo que hemos hecho que no es conforme a la palabra del Señor. Otra interrogante. ¿Estoy confiado en Cristo como mi Salvador? Cristo no puede hacer por mí
lo que yo no creo en él. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que creer y estar confiado que Cristo me da la salvación, que Cristo me salva. Estoy yo confiado en Jesús como mi Salvador. Otra interrogante, estoy luchando diariamente con la ayuda del Espíritu Santo contra el pecado. Me he rendido ante el Espíritu Santo para que Él dirija mi vida. Enfrento las tentaciones con mi propia fuerza o la enfrento con la fuerza de Jesús. Está el Espíritu Santo en mí como mi guía, como mi instructor que me guía a toda verdad, a toda justicia. Romano 12:2. No conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de buen entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En nosotros, para entender los propósitos del Señor, tenemos que tener una transformación en nuestra mente. Tenemos que tener una renovación y eso lo hace el Espíritu Santo. Después de Jesús, toda la obra la hace nosotros el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, me voy, pero no dejaré huérfano. Te enviaré un paracleto, un consolador. Todo lo que me falta por enseñarle a ustedes, Él se la va a enseñar. Pero el Espíritu Santo en mí no obra si yo no me rindo a Él. Porque un barco no puede tener dos capitanes. Yo como barco, o me dirijo yo mismo, o dejo que el Espíritu Santo me dirija. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y un grupo decidieron entrar a una ciudad. Y el Espíritu Santo le dijo, no entren ahí. Y usted dirá, pero ven acá, pero el Señor dijo, me seré testigo en Samaria, en Judea y hasta en los confines de la tierra. Sin embargo, ellos decidieron en un momento entrar a una ciudad y el Espíritu Santo le dijo, no entren ahí. Es decir, que usted como mujer de Dios, hombre de Dios, tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. No haga la cosa confiado en sus propias habilidades humanas. No haga la cosa pensando en el tiempo que tiene los caminos del Señor. Diario hay que buscar las instrucciones diarias que tiene para nosotros el Espíritu Santo. En todo lo que hagamos, dejemos que el Espíritu Santo primero marque el camino y nosotros le seguimos. Cuando el Espíritu Santo está dirigiendo lo que hacemos, hay seguridad de victoria. Hay seguridad de victoria. Cuando el Espíritu Santo que está dirigiendo, no importa que vengan los desafíos, que vengan las acechanzas, que venga lo que venga. Si el Espíritu Santo está dirigiendo, hay seguridad de victoria. Mi alma bendice el nombre del Señor. Veamos ahora primer pase de lista y vamos a ver un cuestionario. Y en el 25, Alejandra Sánchez, Altagracia Mélida. Presente. Andy Gregorio. Presente. Ángel Adriano. Arelis Díaz Grullón, la vi por ahí ahorita. Aura Esther. Aura. Presente. Darianni.
Yocasta Valga, Dominga Isabel, Presente. Fabiola Polanco, Francesca Santana, Presente. Francisca Peña, Presente. Guillermo de Jesús Melo, Israel, José Julio Marte, Presente. José Julio Díaz, Presente. amén. Kenia Sánchez, Presente, Dios bendiga. esa guerrera, Luis Antonio, Presente. Ay, santo. María Isabel Vázquez, Presente, pastor. Miguelina Hernández, Presente. Miriam Montilla, Pastor Oscar, Presente. Presente. Raifi Tavares, Presente. Remy, Rosa Morel, Rosa Antonia, Presente. Rosy Polanco, Presente. Santa de León, esa guerrera, Presente. Dios le bendiga. amén. Judy María, Presente. Dios le bendiga. Judy, Jurelis, adelante. Miren, tenemos un tema muy bonito la semana que viene, que es el tema de Jesús. El Señor, ahí está el material y está la tarea. Vamos a deleitarnos estudiando a nuestro Señor y Salvador. Ustedes tienen ahí en el aula virtual, trabajo de clase, ahí está en cada tema el material. Entonces, en el tema del hombre, a los que no estuve presente la semana pasada, ahí está la clase grabada. Y al finalizar la clase ahora, voy a poner aquí en el pecado también la clase de hoy. Entonces, vamos ahora a ver el cuestionario del pecado. Vamos a ver ahora el pecado. Y que vamos a deleitarnos estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo. El pecado. Al negar la existencia de Dios, el ateísmo niega también la existencia del pecado. ¿Podemos pecar solo contra? Verdadero. La teoría del determinismo Dios. afirma que el hombre es un esclavo de las circunstancias. Las Sagradas Escrituras nos indican que lejos del hombre Verdadero. ser una víctima de la casualidad o de la muerte, es árbitro de su propio destino. La teoría hedonista busca pasar por alto el pecado, Verdadero. porque indica que el mayor bien de la vida es disfrutar de los placeres. Señor, reprenda al diablo. La ciencia cristiana niega la Verdadero. realidad del pecado, indica que no es algo positivo, ausencia de lo bueno. La Sagrada Escritura denuncia el pecado como la violación Verdadero. positiva de la ley de Dios.
En forma misteriosa la tierra y la Verdadero. creación ha sufrido también la maldición de la caída del hombre. El Nuevo Testamento describe el pecado como desobediencia. Verdadero. La fuente de vida es una vida vivida en unión consciente con Dios. No hay vida, mis hermanos, y no estamos en comunión Verdadero. con Dios. Dame un segundo. Con Dios. A lo mejor la necesito poner aquí también la viernes. Entonces vamos a hacerle pedido, vamos a orar. Vamos entonces lleno de gracia. Mi alma bendice a Dios y de agradecimiento. Vamos a estudiar para la próxima clase a nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por este encuentro, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor amado. Que ese ánimo, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra se mantenga, Señor. Afírmanos, Señor, en el conocimiento de tu palabra y ayúdanos a completar este ciclo formativo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Adelante, el próximo tema es Jesucristo, fuego, candela, chispa. Amén. Amén, amén. La oración por la realización de la escuela bíblica de verano que empecé hoy, señores. Hoy fueron 135 niños. Vamos a seguir. Siga glorificando. Amén, amén, amén.